Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Ya estamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco, porque hoy se celebra, es el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Cada 5 de noviembre se rinde un merecido homenaje a aquellas personas que se dedican a cuidar a las personas mayores o en su situación de dependencia, y por eso se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras desde el año 2014, para reconocer la labor ejercida por cuidadores profesionales y familiares que dan lo mejor de sí en la atención para mejorar la calidad de vida y también por bien de que una enfermedad o discapacidad pueda llevarse de la mejor manera, sobre todo en edades avanzadas. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes. Sí, la verdad que es un tema que lo teníamos pendiente de tratar, porque hoy los cuidadores son un vector fundamental de salud. Son tan necesarios porque en la evolución de otras épocas, ¿verdad? Sí. Como todo evolucionando en nuestra sociedad también, antes siempre había alguna tía vieja, algún familiar, Claro. Que siempre estaba dispuesto, que era aquel que llamamos, que siempre cuando había alguien enfermo estaba dispuesto a cuidar, o mismo nosotros, las mujeres trabajaban menos, siempre había gente dispuesta a cuidar al paciente, al enfermo que había en la familia, cuando había un enfermo en la familia. Hoy por hoy esas cosas han cambiado, esas realidades, por suerte, en un sentido, y se está volviendo el cuidador imprescindible en nuestra sociedad. Y bueno, esto viene a ser un poco reivindicar esa labor, Claro. que muchas veces no está del todo reconocida. Sí. Y bueno, y es una forma de hablar de quién cuida a los cuidadores y qué hacen los cuidadores. Eso es importantísimo. Hoy vamos a diferenciar porque hay dos tipos de cuidadores, como bien decíamos. Están los cuidadores profesionales, que desde hace unos años hay distintos servicios de acompañantes que realmente le han cambiado la calidad de vida a muchas personas. Y también están los cuidadores, como bien decís tú, familiares, que esos no se les reconoce, no se los pone en caja, no, y realmente, porque queramos o no, los que trabajan, los que hacen de esto un sustento de vida, bueno, es un trabajo y es de un horario a un horario, pero creo que los peores o los menos tenidos en cuenta en cuanto a su salud son los cuidadores familiares, porque los cuidadores familiares a veces son las 24 horas, y acá hay que tener cuidado con esto que decías tú, la salud de la persona, ¿no? Claro, del cuidador. Claro, bueno, ¿quién cuida al cuidador? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué desgaste? Porque esto era voluntario, era siempre aquel familiar que, bueno, Sí. cuidar a la persona mayor, el que se operó. Sí. Cuando el niño estaba enfermo, la madre no se despegaba y hacía todas las tareas. Y hoy la mujer trabaja, más hacer las tareas, más cuidar un niño, más... O sea, las cosas ya no dan. Cuando decimos la madre, puede ser el padre, o sea, cualquiera de los dos. En general, a las mujeres porque eran un poco más la idea de que se dedicaran más a eso, ¿verdad? Hoy se profesionalizó y está muy bien. Empezaron a surgir los primeros servicios de cuidados hace unos 30 años. Y la formación de los mismos no eran personas, en general mujeres, si bien porque mucha gente para afiliarse, sobre todo hombres, no querían que lo cuidaran mujeres. Fue también un mercado laboral que se empezó a incorporar de a poco gente con mucha buena voluntad,
pensando gente que eran de repente ex enfermeros, gente que había tenido alguna vinculación con la salud y que tenían tiempo disponible y Claro. y se empezó con eso de los cuidados. Después empezó, de alguna manera vieron que eso fue tomando auge porque la realidad fue lo que fue ganando, como en todas las cosas, ¿verdad? Es decir, la realidad es la que nos gana. Vieron la necesidad que había, que en sanatorio era prácticamente imprescindible, porque se internaba una persona y uno podía quedarse 8 horas, pero 24 horas es difícil hacer las noches, o hacer las noches y después quedarse en el día, porque uno Claro. tiene cosas que hacer también, porque la enfermedad no avisa. La enfermedad no avisa. Además, como decís, no siempre que tenemos un familiar enfermo o internado tenemos la posibilidad de tener una licencia en el trabajo. Entonces, al trabajo habitual que tenemos todos los días, le sumamos la carga de cuidar a ese enfermo. Y muchas veces el físico termina no respondiendo. Yo creo que en este caso el tema de los cuidadores profesionales ha sido una gran ayuda para todo este tipo de problemas que si no uno en el diario vivir era prácticamente imposible de abordar. Pero hay algo que creo que tiene que ver con como decías tú, Ricardo, con la realidad que nos toca vivir. A nivel mundial vivimos, es una población envejecida, la de nuestro país ni que hablar, debido a que ha aumentado la tecnología, la salud, la calidad de vida, y cada vez las personas tenemos un mayor nivel de vida. Yo creo que esto también es lo que ha traído aparejado el sistema de cuidados y los cuidadores, a propósito Sí. de esta, digamos, alargarse la vida, ¿no? Claro, cada vez vivimos más años y al vivir más años también van apareciendo distintas patologías. Y patologías que antes eran prácticamente terminales o eran patologías que no se trataban, hoy tienen tratamiento, patologías que nos alargan la vida. Por ejemplo, antes una persona con Parkinson tenía una muy corta evolución, hoy con la medicación pueden tener muy buena, o sea, una muy buena sobrevida, una calidad de sobrevida más prolongada y mejor calidad. Claro. También pasa con el Alzheimer, con enfermedades neurodegenerativas. Es decir, hemos alargado la capacidad de vida y la cantidad de años. Pero eso se está llevando, entre otras cosas, medicación y los cuidados que estamos ejerciendo. Entonces aquí es donde surge la necesidad de cuidadores más profesionales. Ajá. Porque una cosa es el cuidado en el sanatorio. Esto empezó como primero los Sí. cuidadores profesionales en sanatorio. Después vieron la necesidad del cuidador permanente en domicilio también. Claro. Y hace poco tiempo, inclusive en la otra presidencia, en la última presidencia del doctor Tabaré Vázquez, se promulgó la ley de cuidados donde la Sí. gente dependiente del MIDES, donde la gente de acuerdo a una necesidad o gente que tenía alguna minusvalía, con algún hijo con alguna Sí, sí. patología crónica, se le ofrecía determinado Se había horario, un creado cuidador. El sistema de cuidados se llamaba. Se empezó a estructurar un sistema de cuidados con cuidados profesionales, aún a nivel de domicilio, en sanatorio, en fin, en distintos lugares, para que la persona, el resto de la familia, empiece a tener una vida más acorde, más normal, y se empezó a incorporar un poco y se profesionalizó también la formación del cuidador. del cuidador, que eso es importante porque los cuidadores, uno iba, por ejemplo, en el caso mío como médico, uno Sí. iba de repente a una casa de salud y tenía gente que eran los que atendían a los ancianos, Sí. pero muchas veces uno tiene que decirle, no, mira, tú querés para movilizar a este paciente, tenés que agarrarlo de esta manera, tenés que llevarlo de esta manera, una persona sola difícilmente, si es una persona Claro. de gran porte, pues en general casi todas son mujeres, Claro. las empleadas, aunque fueran hombres, también Hay que muchas veces no es de movilizar. peso, es para evitar que tengan patologías, porque nos encontramos, y eso lo hemos ido aprendiendo a lo largo de los años en el ejercicio de la medicina, con la gente de enfermería, que a veces por la rápida forma de atender a una persona, por no dejarla, muchas de ellas terminaban debutando con patologías cervicales, dorsales, lumbares, desviaciones de columna, por los esfuerzos mal hechos. Claro.
Porque movilizar a una persona tiene sus técnicas donde disminuye la carga de la columna. No la vamos a bajar, pero vamos a tratar de disminuir la sobrecarga de la columna. ¿Cómo bañar a un paciente en cama? Claro, sí, sí. ¿Cómo ayudar en la caminata? ¿Cómo llevarlo? Porque también es eso, cómo conducirlos. Y lo importante también, que no es la rehabilitación física, lo psíquico. Muchas veces el paciente, el acompañante, que ese es el gran... lo bueno que se tiene ahora, que se está también apoyando mucho psíquicamente. La gente muchas veces, el acompañante lo quiere para conversar, quiere para hacer sociabilizarse, porque mucha gente grande, gente que no sale, que tiene dificultad para movilizarse. Entonces, estar con alguien con el cual le transmita la visión del mundo, del exterior, Claro. de hablar de música, de hablar de las cosas que a la gente le puede interesar, ¿verdad? Y ese es un gancho que nos mantiene unidos a la sociedad. Parece poca cosa, pero para la persona que en su mundo está postrado, con dificultades motrices severas, evitar el deterioro cognitivo mediante la conexión con alguien que está en la realidad es importantísimo. Claro, y además ese cuidador hace de múltiples tareas, como bien decís, ¿no? Desde el aseo personal, la alimentación, él cuida el espacio quizás de esa persona, le suministra de pronto un medicamento, a veces le controla la presión, muchas veces también esas personas necesitan terapias de rehabilitación y de pronto ayuda con pequeños movimientos o ejercicios o el cambio de postura en el sillón o en la cama. Son detalles, como bien decís, pero esos detalles van sumando y le van mejorando la calidad de vida del paciente, ¿no? Claro, en realidad nosotros no tenemos una píldora, no tenemos medicación anti-envejecimiento, ¿verdad? Sí, vamos a saber que cada día vamos a estar un poquito más viejos, cada día vamos a tener alguna patología nueva, porque con los años van pasando y nuestro organismo se va desgastando. Lo que no podemos eso es aislarnos, y esta forma de estar con alguien con un acompañante nos mantiene conectados a una realidad, nos mantiene. Por eso yo insisto en que la rehabilitación física es importantísimo, el que la persona, al conservarlo con una dignidad personal, o sea, el baño diario. En el caso de un hombre, que lo afeiten todos los días. En el caso de una mujer, que la peinen, y en fin, que le arreglen de repente pequeñas cosas, como puede ser las uñas, en fin, todos esos elementos que hacen que sea el verse bien, el mirarse en un espejo, y sentirse que el cambiarse todos los días, el ponerse las prendas frescas, limpias, en fin, el cambiar de posición, el ver que alguien me está asistiendo, ya eso nos está dando un aliciente. Y eso es el gran valor, que ya te digo, la sociedad todavía los tenemos postergados, inclusive en el esquema de salud, todavía no se les tiene muy en cuenta, porque claro, algunas empresas en algún comienzo, el cuidador era una persona que se sentaba al lado de un paciente y era un tocabotón. Claro. Tienen que venir a cambiarle la medicación, tienen que venir a hacer esto. No pretendemos que hagan las tareas de médicas, y menos las tareas de medicina ni las de enfermería, ¿verdad? Para eso está el personal idóneo. Pero la compañía representa mucho más que eso. Sí. Entonces, creo que todos estamos aprendiendo, todos estamos integrándonos y vemos gente, por suerte hemos visto, y en nuestra experiencia hemos visto gente muy capaz, con mucha vocación, porque esto se ha vuelto una profesión. Y entonces la formación se ha incrementado, ahora les dan charlas, formaciones del punto de vista psicológico, del punto de vista de rehabilitación física, técnicas básicas de enfermería, no para que las ejerzan como tales, pero para que sepan, por ejemplo, cuando llamen si una vía se infiltró o no. Claro. ¿Está? Es decir, cuando está una vía, porque no es tampoco llamar permanente.
a veces cerrar un suero mientras se llama al enfermero que demora. Sí, cosas elementales, pero que son Cómo ayudar, importantes. en el caso a veces una ayuda cuando la enfermería es poca, en la ayuda de bañar a un paciente. Siempre dirigido por el personal idóneo. Sí. Porque O acá de no pronto- hablamos O de que... pronto es un paciente que está en cama y necesita una chata no sé, de alguna manera saber sacar y poner esa chata porque está ahí el paciente. Pero tú tiene sabes que esa hay hasta necesidad. hasta hay técnicas como hacer una cama, que Ah, parece sí, muy es verdad, sencillo, es verdad. pero el mover un paciente, además hay pacientes y pacientes, está el paciente politraumatizado, el paciente operado, los pacientes que están con una cierta rigidez, Claro. también son todos temas que nos llevan. Un capítulo aparte son los cuidadores, que también hay para niños. Claro. ¿Tá? También requiere una paciencia. Antes era la hermana mayor siendo menor en etapa liceal, que era la que cuidaba al hermano más chico y era la que hacía. Sí. Y no es tan sencillo. Claro, A no, veces el cuidar un niño, Un niño no es tan fácil. tiene sus bemoles y hay conocimientos básicos de accidentes que pueden... Es decir, nosotros hace unos añitos habíamos estructurado un curso Ujú. en formación de la empresa, cuando se empezaban los servicios de cuidadores, para tengan una formación, cuidado de niños y cuidado de adultos. Y una de las cosas que se trataba era normas básicas, algo de primeros auxilios, porque ante un accidente, el primero, el que va a estar allí, va a ser el cuidador. Claro. Después se llama a la emergencia para que venga Sí. el personal idóneo o se toca el timbre, donde sea, Claro. para que concurra otro. Pero la primera asistencia pues, siempre va a estar En el que está al cuidador, lado, ¿verdad? claro. Y en el caso del niño, el caso de los ahogamientos, el caso de las asfixias, es decir, y los niños chicos, la ingestión de cuerpos extraños, un diagnóstico muy sencillo, maniobras muy sencillas, muy básicas, pero el importante es que las supieran, que supieran reconocerlo. Y realmente había calado muy hondo. Después el curso, bueno, por razones presupuestales y porque no les presentaba una exigencia el tener ese tipo de formación, más bien era la disponibilidad horaria lo que pedían las empresas. Se fue desarmando. Después las empresas obviamente reconocieron que había necesidad y ellos mismos hacen cursos de formación. Hoy podemos decir que hay una excelencia, todos tienen cursos permanentes, o sea, hacen episodios de formación en forma permanente y eso nos lleva a que tengamos un mejor nivel de cuidados. Claro. Tengo acá algunos mensajes, Ricardo, que me gustaría ir compartiendo contigo. Acá Miguel nos dice, muy buenas tardes, saludo a los cuidadores profesionales y familiares, una tarea muy loable y que merece la pena que se hable de ella, se considere y además se rescate el valor que tiene y que tendrá. Excelente el planteo, nos manda saludos Miguel. Muchas gracias. Bueno, Miguel. muchísimas gracias. La verdad que sí, es un reconocimiento que queremos hacer a esa tarea que como vuelvo a repetir, a veces se pasa un poco desapercibida y hay que valorarla en su justo valor, ¿verdad? Claro que sí, y más con esta pandemia que ha sido bastante larga y han tenido una gran labor. Acá dice, saludo a los cuidadores, en mi caso el servicio de acompañante ha sido esencial en mi recuperación, en el sanatorio y en mi casa. Sin ellos no me hubiera recuperado tan bien. Mi señora y yo agradecidos porque cuando uno llega a cierta edad necesita que se lo acompañe y no da el cuerpo, dice, para todo lo que uno quiere como cuando era joven. Felicitaciones por la columna de Vida Sana, los escuchamos siempre. René y Mario nos mandan saludos. Gracias René y Mario, mirá qué lindo. La verdad que muchísimas gracias, sí. Tratamos de hablar de cosas de actualidad, obviamente, y que le interesen a la gente. Ese es el tema. El tema es que cada vez vamos necesitando más. Ojo, no solo la gente grande, es decir, una persona joven que tiene alguna patología y que tiene que estar en reposo y que tiene que estar a quietud, muchas veces necesita un cuidador también. Claro. O sea, no carguemos todas las tintas en que toda la gente grande y que no lo podemos asistir porque también somos grandes los que vivimos con él. No, la gente joven también necesita, claro. Porque la vida, y si tenemos una familia en el cual hay hijos chicos o hay nietos o hay un funcionamiento de lo que sea, debe continuar.
Claro. Y debemos evitar el trastorno, dar la asistencia, evitando el menor trastorno posible en funcionamiento familiar. Claro, ni que hablar. Acá Juan nos dice, los cuidadores son un gran baluarte de nuestra sociedad. Merecido y caluroso aplauso para todos ellos, y nos manda saludos Juan. Muchas gracias a Juan también. La verdad que sí, que muchísimas gracias. Es un tema que hoy le estamos rindiendo de alguna manera homenaje a los cuidadores familiares, a los cuidadores también profesionales. Y los cuidadores familiares, de alguna manera, como bien decía Ricardo, desde al principio, hace unos cuantos años atrás, caía sobre las mujeres. Creo que con el correr de los años eso ha ido, como bien tú señalaste, cambiando. Yo vuelvo a insistir porque creo que los cuidadores profesionales tienen un límite de horario, están formados, como bien decís, tienen cursos, se les enseña cómo tratar al paciente. A mí me preocupa el cuidador familiar, porque el cuidador familiar no hay ley que lo legisle, no hay salario que lo remunere, no tiene nadie que lo supla. Entonces, ¿qué le decís a un cuidador familiar para que se cuide, para que no se enferme? Porque yo sé que esto no es fácil. Bueno, es que el mensaje es, primero admiro por la situación que están pasando, en el sentido de admiro su labor, porque muchas veces pasa ignorada, porque cuando vemos un paciente añoso que lleva, por ejemplo, en reposo importante, y uno va a examinarlo y el paciente lo ve sin una éscara, sin una lesión, sin una piel irritada, porque vamos a entendernos, el cuidado y verlo perfumadito con las sábanas cambiadas, eso, el 90% cuando llaman al médico están así. Claro. Ahora, cuando uno va a examinar a ese paciente y lo empieza a ver y ve que la piel está sana, eso significa que el cuidado es diario. Claro. No es solo que lo prepararon para que lo vea el médico, para que digamos que está excelente, que está muy bueno también, ¿verdad? Pero una piel sana, la prevención de éscaras. Eso, a ver, explícanos un poquito lo de la prevención. Estamos en los últimos minutos, pero esto es importantísimo. ¿Por qué se hacen las éscaras? ¿Por qué es importante? Las éscaras por no movilizar al paciente por el propio, es decir, un paciente sin movilizado, están apoyados sobre determinadas estructuras, ¿verdad? Sobre todo los rebordes óseos, los talones, en fin, las caderas, van al estar apoyados sobre una superficie firme. Hoy por hoy hay una serie de elementos como el corderito, como los colchones antiéscaras, pero eso es una ayuda, lleva igual que haya que movilizar al paciente, lleva higienizar el paciente, lleva lubricar esa piel, lleva masajear esa piel. Lleva cambiarlo permanente para que la orina y las materias no estén. De que usen pañales, claro, en el caso de que usen pañales, obviamente no se produzcan lesiones. Y eso es una labor permanente, y muchas veces lo vemos los profesionales cuando vamos a examinar a un paciente, pero no lo ve el gran público, o sea, la gente, no es una cosa que se luce. Y es importante, y yo realmente cuando me encuentro con un paciente así, felicito al familiar, porque veo que lo están cuidando bien, porque es lo que se ve, es lo importante, darle el aliciente y decirle que, bueno, que ese es un acto de amor y que bueno, esa es un poco la idea de una familia, ¿verdad? Claro. El cuidar. Y si es un cuidador profesional, bueno, doblemente lo felicito porque es un ejercicio profesional serio. Esto reivindica una profesión que tiene muchísimo futuro y que va a tener muchísimo más adelante. Obviamente, en la medida que nuestra sociedad sigamos en esta evolución va a ser más necesario. Va a haber más trabajo. Miro el reloj, se nos pasó volando el programa, Ricardo, un gusto. Bueno, y saludamos a todos los cuidadores profesionales y familiares por esta loable tarea. Te agradezco como todos los jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias a todos por los amables mensajes. Gracias a Eduardo Fernández en Control. Nos reencontramos mañana aquí en Vivencias por Radio Nacional. Vivencias.